fenomenal. Y voy a ceder la palabra ya directamente, ya estamos, fenomenal. Ya cedo directamente la palabra a nuestros ponentes, Ornella y Elena. Voy a compartir mi pantalla para que ellas puedan dirigir el ritmo también de la ponencia. Pues todo vuestro, Ornella, Elena, cuando queráis. Vale, estupendo. Bueno, nada, primero, gracias a todas y a todos por conectarse, ¿no? Y por intentar buscar estrategias para hacer las clases más inclusivas, ¿no? Al final es lo que buscamos como profesores. Y bueno, gracias, ¿no? Por unirse a este webinar a las 6 de la tarde, que me imagino que alguien por ahí debe estar un poco cansado. Así que bueno, intentaremos hacerlo lo más dinámico posible, pero sí es verdad que nos gustaría partir de la teoría, ¿vale? La siguiente diapositiva vemos lo que es, vemos imágenes muy sencillas, y sí me gustaría hacer como un paréntesis entre lo que es inclusión y exclusión, ¿vale? La inclusión es un concepto que hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a esta diversidad, ¿vale? Es un término que se incorporó como en 1980 y vino a sustituir lo que conocemos hasta hoy en día como integración, ¿vale? Entonces, la principal diferencia es que en la inclusión nos adaptamos a los alumnos con discapacidad, ¿vale? Como institución educativa. Y la integración es que cogíamos un alumno que tiene necesidades educativas especiales y lo metíamos en la clase, pero era seguía siendo un poco exclusión, ¿no? Porque al final el que le demos una actividad particular a un niño o a una niña y al resto otra, seguimos sin querer quizás excluyendo, ¿no? Un poco. Entonces, la inclusión es intentar crear el ambiente que sea apto para todos. Sabemos que no siempre lo vamos a lograr porque hay algunas personas con discapacidad severas, pero sí en la mayoría de los casos podemos intentarlo, ¿vale? En la siguiente diapositiva vamos a mostrar un poco de dónde sacamos, ¿no? Toda esta información que no es solo de nuestras mentes, ¿no? En qué normativas nos basamos, ¿vale? Y va a ser Elena quien dé un poco esta información. Gracias, Ornella. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como decía Ornella, veníamos de esa exclusión para llegar a la integración y para que formen los alumnos partes de ese todo en el aula, ¿vale? Y no una parte excluida, pues se ha regulado en España. Lo siento, nuestra compañera de México, no he mirado la normativa allí. Bueno, en España nos regulamos por la LOE y bueno, partimos un poco de ese derecho a la educación del alumnado y vamos a hacer simplemente unas pinceladas, ¿no? Para que tengamos claro de por qué este webinar, ¿no? Y es que, bueno, al final partimos de ese derecho a la educación y todos, siguiendo esos principios, que están tanto en la LOMLOE como en el Decreto 23, que es lo que regula en la Comunidad de Madrid, por poner un caso más concreto, ¿no? También de la comunidad, donde lo que atendemos son las diferencias individuales, ya no nos referimos a la atención a la diversidad, pero bueno, sí que nos regimos por esos principios generales de la normativa. Entonces, vamos a tener que dar una flexibilidad, vamos a tener que normalizar la respuesta, ¿vale? Porque hablando un poco de ese todo, pues no, todos tienen ese derecho a la educación, hay esa variedad y tenemos que hacer valiosa esa variedad, ¿no? Entonces, tenemos que hablar un poco de esa equidad y de igualdad de oportunidades. Entonces, si no todos somos iguales, si no todos aprendemos de la misma manera, tenemos que dar diferentes opciones y recursos. Y en eso, precisamente, esa es precisamente la clave, la piedra angular de la LOMLOE, que es el DUA, que es lo que vamos a ver ahora con la siguiente diapositiva, donde se ve la síntesis de los principios y de las pautas que se trabajan en él, ¿vale?
Al final, la conclusión del DUA pues, es proporcionar múltiples formas de, pues tanto de aplicación, de representación, de acción, de expresión. Y ahí tenemos como algunas de las pautas principales que nos da. Y pues si hablamos de, por ejemplo, el primer apartado, si nos hablamos de los intereses, pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos enfocando en un contexto cercano al alumno. Ya no solo una temática que él controle, sino además una situación cercana. Si estamos hablando de la ciudad, hablamos de nuestra ciudad, ¿no? Para que él conozca ese contexto. Si estamos hablando también pues, de la autorregulación, por ejemplo, ¿vale? Pues el DUA nos habla de un orden en las clases. No es lo mismo donde esté sentado un alumno u otro. Incluso esa autorregulación nos va a servir también pues, para implementar incluso técnicas de relajación y otro tipo de nociones. Por ejemplo, hablando de las técnicas de relajación, los que ya sois clientes de Milton, sabéis que en nuestra plataforma tenemos vídeos donde se os explica un poco cómo hacer estas sesiones de mindfulness en el aula de inglés. Bueno, todas estas pautas, desde las opciones de comprensión, que vamos a ver muy bien con las inteligencias múltiples, que nos enseñará Ornella un poquito más tarde. Tema de la percepción, pues bueno, no es lo mismo alguien que sea más visual, vamos a ponerle diagramas, vamos a ponerles mapas mentales. Audio, pues si tenemos que hacer esta representación, pues diferentes opciones que si ellos le van a dar una respuesta a su aprendizaje, puede hacer un podcast, puede hacer un vídeo, puede hacer lo que realmente él se le ocurra, y también es una manera de potenciar la creatividad de nuestro alumnado, ¿vale? De todo esto vamos a ver pinceladas a lo largo de toda la diapositiva. Simplemente comentar también un poco esa parte de las funciones ejecutivas, que me parece también muy relevante, que tenemos que enfatizar pues, con la memoria y enseñarles también a planificar, a organizarse, ¿vale? Para eso necesitamos autoevaluar el aprendizaje. No solo nosotros como docentes, sino ellos se tienen que evaluar porque tienen que ser conscientes de dónde están y dónde quieren ir, ¿vale? Esto es muy, muy importante, que hagan esa reflexión. Y luego veremos algunos ejercicios de cómo enseñarles también a esa reflexión con una pequeña dinámica de aula. Vamos a pasar vamos a entrar en materia, ¿vale? Vamos a ponernos manos a la obra con lo que venimos a contaros, que vamos a hablaros del iLab. El iLab es nuestro Inclusive Learning Activity Bank, donde lo que hemos hecho es seleccionar los contenidos que tenemos en nuestros libros por skills, como ahí se indica, de una manera inclusiva, ¿vale? Entonces iremos viendo, hemos seleccionado algunos de ellos, el resto las dejaremos para la siguiente, y también os hablaremos de un poco de las inteligencias múltiples, la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. Para empezar, pues vamos a partir de esta skill del vocabulario, donde os presentamos 6 dinámicas para trabajar el vocabulario de una manera más inclusiva, donde se dé una respuesta alternativa al alumnado. ¿Cómo lo dirías tú? Cada uno nos expresamos de una manera diferente, bien por tema cultural, bien por características individuales, ¿no? Entonces, podemos jugar a definir palabras, ese vocabulario que estamos trabajando, de diferentes maneras. Al final, aquí unos lo harán de una manera más compleja y otros de una manera más sencilla, y ahí está esa variación y esos niveles de adaptación al aula, ¿vale? Muy relacionado con esto está también el tú que ves, ¿vale? Y me salto la palabra de la semana, pero es que me parece que están bastante conectados. Todos vemos lo mismo, pero ninguno pensamos igual. Entonces, basándonos en esta reflexión, es muy relevante para entrar en materia. Vamos a poder entrar en un debate si es un concepto un poco más abstracto, si son alumnos un poco más mayores, o simplemente lo podemos usar para hacer descripciones en el aula, para el alumnado un poquito con menos nivel.
Alguna de las otras técnicas que presentamos pues son la palabra del día o la palabra de la semana, que puede ser bien un corner en la entrada. La mayoría de las editoriales os damos pósters donde podéis organizar el vocabulario. Pues bueno, podemos aprovechar esos pósters para crear un corner con vocabulario y esa palabra de la semana o esa palabra del día. Incluso puede ser una clave de entrada y de salida, ¿vale? Para el aula, como un poco una manera de trabajar la memoria y como hablábamos de las funciones ejecutivas. Modélalo con tus manos. Esto pues es un poco una adaptación para esos niños quizás con discapacidad visual, donde se les puede plantear el vocabulario para que lo molden, para que hagan las letras, para que hagan la forma, ¿vale? Tenemos muchas diferentes versiones de este concepto, pero esa es la idea, ¿no? Que con plastilina, con algo que sea moldeable para ellos, generen la palabra que están aprendiendo. Estaciones de vocabulario. Bueno, las estaciones las podemos organizar en el mismo nivel o en diferentes niveles de complejidad. Si las hacemos en el mismo nivel, pues podemos hacer la sección de gramática, donde van a tener que completar una prueba de cada una de las skills, por ejemplo, de gramática, vocabulario, o, por ejemplo, toda de vocabulario, pero con una dificultad creciente. Por ejemplo, en el primer corner pondríamos el vocabulario que vamos a trabajar. Bien con las flashcards con las que trabajamos o bien con un memory, ¿vale? En el que hayamos cogido las imágenes que trabajamos. En el siguiente van a tener que asociar esa imagen a la palabra. En el tercero, por ejemplo, van a tener que escribir la palabra. Le podemos poner las letras y que las vayan formando. Para terminar, pues en un cuarto nivel donde van a tener que usar ese vocabulario en una frase, ¿vale? Estamos haciendo un andamiaje del aprendizaje y, bueno, pues mucho más completo. Y por último, convertirse en un experto. Bueno, pues tenemos diferentes versiones, desde la clase invertida, donde vamos a mandar a ese alumno, oye, pues para mañana deberes, conviértete en un experto de la clase que nos toca, ¿vale? Muchos de nuestros contenidos tienen vídeos, por lo tanto, pues podemos usar esos vídeos para basar el aprendizaje y que luego el alumno venga a clase y nos cuente. O directamente en un proyecto donde ellos investiguen sobre la temática que estamos trabajando en el aula. La siguiente skill que vamos a trabajar es el listening y el speaking, que lo vamos a trabajar a través de potenciadores de conversación. Tenemos aquí dos ejemplos diferentes de potenciadores, ¿vale? Si nos vamos a la imagen de la izquierda, pues empezaríamos en la zona azul donde pone iniciar un diálogo, que podemos usar marionetas, finger puppets, para estimular esa motivación y ese aprendizaje para que no sean ellos como los primeros que tengan que romper el hielo. Luego pasaríamos a elegir un tema que les gusta mucho, esto de la bolsa mágica, sacamos un papel y a ver de qué tenemos que hablar. Por ejemplo, unos dados con diferentes temáticas para introducirnos en los siguientes dos apartados, que sería turnarse en la conversación o hacer preguntas y respuestas. Y para eso, para turnarnos en la conversación, pues bueno, podemos usar pulsadores, que ya estamos hablando de gamificación, que veremos un poco después. Y también un poco para trabajar la competencia social. Y a hacer preguntas y respuestas, ahí sí nos vamos a la imagen de la derecha con las preguntas que tenemos con esas tarjetas. Esas tarjetas en sí ya son unos potenciadores de conversación. Si las tenemos en el aula, aquellos alumnos que las necesiten las van a poder usar. Estamos adaptando porque quizás no todos vayan a necesitar esas tarjetas o quizás no todos necesiten la de los saludos, pero según vaya incrementándose o dificultándose la conversación, vayan necesitando unas u otras, ¿vale? Introducir un tema, hacer preguntas, conversaciones como tal, ¿vale? Para terminar,
La conversación, pues nos ocurre lo mismo. Vamos a poder ponerles otros potenciadores de conversación donde les vamos a poner ejemplos. Quien los tenga que usar, los va a poder usar. Va a ser un recurso más que vamos a tener en el aula y una forma muy sencilla de que todos practiquen en una clase de speaking, ¿vale? Continuamos con la parte del writing, que os la contará mi compañera Ornella. Vale, para el writing hemos organizado también diferentes actividades que podemos aplicar en clase de acuerdo al grupo que tengamos, ¿vale? Por ejemplo, escribe lo que necesites. Podemos también, para favorecer la escritura, desde un nivel más bajito hasta niveles más complejos, podemos pedirle que si van a solicitar algo, por ejemplo, un lápiz, una goma de borrar, un afilador, que escriban lo que necesiten y que se lo pasen al compañero, ¿vale? Con esto, pues bueno, intentamos también hacer esa relación de la palabra escrita, que ya sabemos que suena normalmente muy diferente a cómo se pronuncia, ¿vale? También tenemos la escritura composite y esto se puede hacer como en dos formas diferentes. Una, pudiésemos utilizarla para asociar las estructuras gramaticales a diferentes colores. En este caso, por ejemplo, podemos hacer cuando hagamos frases en presente continuo, vamos a utilizar el amarillo. Cuando hagamos frases en presente perfecto, vamos a utilizar el azul. O cuando hagamos frases en futuro o en pasado. Y que ellos puedan asociar por colores más o menos las estructuras gramaticales que estamos planteando. Eso para niveles un poquillo más complejos. Para niveles más iniciales, lo que podemos hacer es escribir, que los alumnos y las alumnas escriban la palabra, una palabra en un post-it, la tapen con otro post-it y luego se la pasen entre ellos y puedan escribir recordando la palabra y luego puedan despegarlos y comparar estas dos palabras escritas, ¿vale? Y ver en caso de que tengan un error en dónde ha sido y qué letra les ha faltado, ¿vale? Luego tendríamos un diario de escritura. Este diario de escritura, reconociendo las diferencias que nos podemos topar en clase, puede que tengamos alumnos, como comentaba Elena, que tengan discapacidad visual, por ejemplo, y no lo puedan hacer. Pero estos alumnos pueden formar partes de grupos cooperativos donde se asignen diferentes roles. Unos pueden ser los escritores, otros pueden ser los guionistas que van a crear el guión como tal que se va a hacer del cuento. Otros pueden ser, por ejemplo, los diseñadores gráficos o los ilustradores que van a plasmar esas imágenes. También lo podemos organizar de acuerdo a revistas que tengamos en la clase y puedan recortar personajes y objetos y vayan construyendo la historia, ¿vale? Podemos también crear una historia a partir de otra que hayamos leído. A eso le llamamos escritura de memoria, donde ellos van a, con sus propias palabras, escribir el cuento muy resumido que hayan leído, ¿vale? El cuento o la historia. Y por último tendríamos la reescritura dentro de este mismo diario de escritura, que es un poco cambiar esos personajes por las mismas personas, los mismos alumnos que estén en la clase, ¿vale? En este caso, la idea sería que no solo cambien los personajes y que se incluyan como protagonistas, sino también el desenlace de la historia, ¿vale? ¿La casa del árbol? Sí. Hola, ¿qué tal? Por favor, silenciamos los micrófonos, por favor. Amparo, si puedes usar el micrófono, por favor. Sí, es que no sé, un segundo, por favor. Sí, nada, tranquila. Es un simbolito abajo con un micrófono. Es que además aquí en esta... Vale, ya está. estupendo, gracias, Amparo. Luego tendríamos una imagen, varias palabras que también se puede adaptar de acuerdo al nivel y podemos ofrecer una imagen y que ellos vayan escribiendo palabras relacionadas con eso que están viendo. O, si lo queremos hacer un poco más complejo, crear frases sobre eso que están viendo, ¿vale? También podemos utilizar aquí algo que me gusta mucho, que es la escritura de cuentos a través de dados, ¿no? La creación de historias a través de dados. Y aquí lo que proponemos es que un dado tenga diferentes personajes, por ejemplo, un perro, un robot, un marciano, un abuelo y una niña, por ejemplo.
y luego el siguiente dado tenga objetos y luego el siguiente dado tenga lugares. Lanzamos los dados y según lo que nos caiga, cogemos esas tres imágenes y hacemos una creación de un cuento que también se puede adaptar a las diferentes agrupaciones que se trabajan en clase. Gran grupo, pequeños grupos o de forma individual, ¿vale? Y por último, que es muy sencillo, es como un temporizador, ¿no? Esto le ayuda al alumnado a crear una organización del tiempo para aplicar y crear estas actividades que estamos proponiendo, ¿vale? En la siguiente diapositiva veremos la skill de reading, que sería la última skill antes de pasar a conversar sobre las inteligencias múltiples. Y esta skill también es muy importante porque nos permite motivar a los alumnos a que escriban, ¿vale? En este caso hemos planteado una tarjeta roja que nos parece relevante porque puede utilizarse por los alumnos y las alumnas para decir cuando no hayan comprendido algún concepto o alguna explicación que se haya dado. Y puede el profesor o los mismos compañeros responder ante esta petición, ¿vale? Luego tenemos el déjame elegir, que junto al hazlo personal son mis favoritos, porque básicamente aquí está estrechamente relacionado con las inteligencias múltiples, porque al dejar elegir a los alumnos las lecturas que se pueden hacer, van a estar más motivados. Si a mí hoy me dicen, Ornella, te vas a leer este libro en inglés de física cuántica, yo creo que ni lo empiezo, porque no es de mi interés. Pero si al alumno le proponemos lecturas o le dejamos escoger lecturas que a ellos les interesen, obviamente van a tener más interés de hacerlo, ¿vale? Luego tendríamos, nosotros también, por ejemplo, los que trabajan con nuestros materiales, saben que tenemos un book room muy grande, muy potente, donde la idea es que les demos esta oportunidad al alumno de escoger, ¿vale? Luego tendríamos, ser un actor de estas lecturas que hagamos, dar 1 o 2 minutos para que puedan dramatizar o representar eso que han leído, ¿vale? Es una idea como que muy de neurociencia para que te quedes con ella, ¿no? En la mente. Tendríamos la caja de historias donde podemos imprimir una historia, cortarla en trozos y meterla y pedirle a los alumnos que por grupos vayan a leer esos trozos de papel y puedan hilar ellos mismos la historia y construirlos, ¿vale? Aquí se trabaja no solamente el reading, sino también se trabaja el trabajo en equipo, ponerse de acuerdo para conseguirlo, la atención, la concentración. Tendríamos los grupos de historia, que esto es lo que más suele hacerse con los grupos de lectores, ¿vale? Que aquí lo que hacemos es, podemos agruparlos por intereses para que, bueno, agruparlos nosotros no, sino que ellos mismos puedan agruparse de acuerdo a los intereses en común que tengan y puedan al final hacer reflexiones sobre lo que han aprendido. Los objetos interesantes se puede establecer como dinámica periódica, donde en una caja puedan traer pertenencias y que puedan escoger cualquiera y crear un texto o una pequeña frase sobre ese objeto que han recogido de esa caja, ¿vale? Y luego el hacerlo personal. Con esto, ¿qué queremos hacer? Que queremos personalizar el aprendizaje, ¿vale? Con hacerlo personal nos enfocamos tanto en adaptar el nivel a los requerimientos reales de cada alumno, como a incluirlos a ellos dentro de estas historias, ¿vale? Para que puedan contarse a través de ellos como protagonistas, ¿vale? Vale, esto está estrechamente relacionado con la siguiente diapositiva, que es de las inteligencias múltiples, ¿vale? Me imagino que es un término que hemos escuchado casi todos. Howard Gardner es el padre de la teoría de las inteligencias múltiples y él plantea 8 inteligencias múltiples que vamos a dar una pequeña pincelada. Nos encantaría profundizar, pero no tenemos mucho tiempo, así que vamos a dar una pequeña pincelada de qué profesiones están asociadas a las inteligencias y por qué es tan importante el trabajo a partir de las inteligencias múltiples. Gardner plantea que hay 3 factores que interfieren en las inteligencias que tenemos en el cerebro, ¿vale? Y por eso se nos activan unas u otras, que son diferentes de todas las personas que nos rodean, ¿vale? Entonces, el primer factor es el factor biológico, que es con el que nacemos, es la carga genética, los cromosomas que nos han permitido ser lo que somos hoy en día.
Luego tendríamos el de vida personal, el factor de vida personal. Aquí está contemplado el carácter, el temperamento y todas aquellas enfermedades o trastornos con los que hayamos nacido y que condicionan nuestra vida. Y por último tendríamos el cultural y el social, que este va a influir en gran medida en todo lo que nosotros queramos conseguir, ¿no? Porque obviamente nos condiciona como sociedad y las normas que tenemos establecidas, aquello que pensemos en crear o en ser, ¿vale? Esto nos va a permitir, o sea, el trabajo a través de las inteligencias múltiples nos va a permitir trabajar en función de los valores, de las decisiones y de los intereses que tengamos como individuos, ¿vale? En la siguiente diapositiva veremos muy orgullosamente a Nadal y es el claro representante de lo que es la inteligencia corporal kinestésica. En las imágenes redonditas pequeñitas verán las profesiones asociadas. No las voy a decir para que no nos tome mucho tiempo. Lo que sí voy a centrarme es en cómo potenciar esta inteligencia y por qué es importante en los alumnos, ¿vale? La inteligencia corporal lo que nos permite es utilizar el cuerpo como medio y como vehículo de expresión para conseguir los objetivos que nos planteamos, ¿vale? ¿Cómo podemos potenciarla en las clases? Pues bueno, a través de materiales deportivos, de entrenamiento, de meditaciones activas, de la psicomotricidad que tanto se trabaja, por ejemplo, en infantil y también en primaria, de recursos de plástica, de películas, documentales, instrumentos musicales que requieran el dominio como tal del cuerpo, de títeres, disfraces, de ese juego simbólico que nos va a permitir ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y representar diferentes tipos, por ejemplo, de profesiones. En la siguiente diapositiva vemos la inteligencia intrapersonal. Ella es Maya Angelou y es una escritora muy famosa estadounidense que básicamente es una defensora de los derechos cívicos, ¿no? Y ha sido escritora, poeta, actriz, bailarina, o sea, se ha desenvuelto en muchos ámbitos diferentes y eso lo ha conseguido por haber formado una inteligencia intrapersonal que le dé esa seguridad para desenvolverse y evidentemente por otras habilidades también que entran en conjunto, ¿no? Aquí en esta inteligencia es verdad que Gardner las divide en dos, intrapersonal e interpersonal, pero luego llega mi salvador, que es Daniel Goleman, que él las une y las trabaja como inteligencia emocional. Y yo sinceramente creo que para mí es una forma más fácil de poderla trabajar con los alumnos, porque van ligadas una de las otras, ¿vale? Lo primero es que la inteligencia intrapersonal permite que los individuos se conozcan ellos mismos, entiendan sus fortalezas, sus limitaciones y puedan controlar esos impulsos que más tarde les pueden derivar en actuaciones positivas o negativas, ¿vale? Entonces, por eso yo las relaciono. Las profesiones suelen coincidir mucho entre estas dos inteligencias y se puede potenciar a través de fotos, películas, diarios de pensamientos y emociones, donde nuestro rol como docente es entender cuáles son esas emociones y esos intereses de los alumnos para potenciarlos, ¿vale? A través de material deportivo, musical, teatral, rutinas, relaciones y sobre todo ese reconocimiento, ¿vale? Que es fundamental. La siguiente diapositiva aparece la Madre Teresa de Calcuta, que es el vivo ejemplo de lo que es esta inteligencia, porque nos permite empatizar con el resto, orientar, guiar, ayudar, acompañar, ¿vale? Aquí es muy importante las relaciones interpersonales, ¿no? Por eso el nombre de la inteligencia. Y también se puede potenciar, tal y como decía anteriormente, con las fotos, con los diarios, con ese reconocimiento que se hace, ¿vale? Y potenciar esas fortalezas que tienen los alumnos, ¿vale? En la siguiente diapositiva vemos, es mi diapositiva favorita, Zaha Hadid es una arquitecta que pensaban que estaba un poco loca y es la única mujer que ha logrado ganarse el premio de arquitectura a nivel mundial. Ella planteaba una estructura de edificios un poco curvilíneos y no es demasiado relevante ahora, pero sí es importante
que nos imaginemos que cuando somos capaces de potenciar las inteligencias de nuestros alumnos y alumnas, los empoderamos para que ellos puedan alcanzar aquello que se propongan, ¿vale? Entonces, dentro de esta inteligencia, es importante potenciarla porque permite que aprendamos a visualizar, a explorar y a entender el mundo que nos rodea y el entorno en el que nos desarrollamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, a través de puzzles, materiales reciclados que permitan construcciones tridimensionales, que permitan que los alumnos y las alumnas entiendan el espacio y se manejen bien en él, ¿vale? Además de, obviamente, materiales de plástica, cámaras de fotos, de vídeos, mapas, planos, legos, microscopios, o sea, todo aquello que nos permita entender o tener una visión global del mundo, ¿vale? Todas estas inteligencias no se desarrollan una única inteligencia en el individuo, se desarrollan varias, de acuerdo a estos factores que comentábamos al principio. La siguiente diapositiva nos muestra a Shakespeare, ¿vale? Perdón, que voy a admitir aquí, ¿vale? Ya está. Gracias. A Shakespeare, ¿vale? Que bueno, aquí no tengo que hablar mucho porque es muy conocido. Y lo que nosotros creemos, la importancia de estimular esta inteligencia es que nos permitirá que la comunicación fluya con mayor eficacia, ¿vale? Nos permitirá que nos entendamos mejor y que nos expresemos mejor, ¿vale? ¿Cómo se potencia esta inteligencia? Bueno, en primer lugar, a través de las actividades que comentábamos cuando trabajábamos las skills y en adicional con cuentos, con revistas, con periódicos, materiales para escribir, ordenadores, cámaras, todos aquellos recursos que nos permitan potenciar la escritura, como por ejemplo una sopa de letras, un crucigrama, diferentes juegos, ¿vale? Que nos permitan, pues bueno, potenciarla. La siguiente inteligencia sería la lógico-matemática y pues bueno, tenemos al gran Einstein que básicamente, pues bueno, esta inteligencia lo que nos dice es que es importante potenciarla porque nos va a ayudar a resolver los problemas, a razonar y a planificar las estrategias oportunas para resolver estos problemas y alcanzar los objetivos que nos planteamos, ¿vale? ¿Cómo potenciamos esta inteligencia? A través de los números, evidentemente, de los bloques, de todo lo que conlleve ese razonamiento lógico, ¿vale? De calculadoras, de juegos de compra y venta, que además les encanta en las clases. De hecho, me recuerdo un colegio que tenía un aula que habían habilitado como un supermercado. Entonces traían ellos paquetes vacíos y les ponían precios y crearon billetes en el mismo colegio, ¿no? Siempre que yo planteaba hacer alguna actividad, era la última que ofrecía porque era la que más preferían los alumnos, ¿vale? Y esta actividad nos permite eso. También a través de paseos que podamos hacer para comprar algunos elementos, objetos que necesitemos en la clase, entre otras cosas, ¿vale? La siguiente inteligencia, y ya estaríamos llegando casi al final, nos falta esta y otra, sería la musical y está representada por Beethoven. Esta inteligencia lo que nos permite es que al comunicarnos potenciemos el desarrollo afectivo y de percepción de sentimientos, porque sabemos que la música la percibimos pues con los sentidos, ¿no? Entonces, activar esa comunicación, ¿no? Que se establece. Y esto nos va a permitir, pues bueno, ser personas más sensibles y con mayor, pues bueno, mayor sensibilidad ante lo artístico, ¿vale? ¿Cómo podemos potenciarla? Pues evidentemente no es muy difícil a través de instrumentos musicales, equipos de música, materiales de desecho con los que podamos representar estos instrumentos musicales, ordenadores para reproducir sonidos, la inteligencia artificial, la fabulosa Alexa, la televisión, grabadores, micrófonos, entre otros. Y por último, ya llegamos al final de las inteligencias múltiples, estaría la naturalista, que está representada por Darwin y que básicamente lo que nos plantea es que
potenciemos esta conservación y cuidado del ambiente a través de diferentes actividades, ¿vale? En este caso podemos utilizar elementos como animales, plantas de juguetes, paseos al mundo exterior, paseos al espacio exterior, al bosque. Por ejemplo, si tenemos algún ambiente cercano que lo permita, o a parques que estén en la ciudad, que no tenemos tantos espacios urbanos, tantos espacios naturales, perdón, a la vez que con microscopios, con prismáticos, con acuarios, insectuarios, todos estos elementos que nos permitan tener mayor contacto con la naturaleza. Inclusive podemos pedir a los alumnos y a las alumnas que si van a hacer algún viaje en el que tengan contacto con la naturaleza, que lo graben o que intenten tomar fotos para que puedan ellos mismos, mediante el Flip Classroom, comentarlo en clase, ¿vale? A través de las experiencias vividas. Hasta aquí llegaríamos a lo que es la explicación de estas inteligencias. Y ahora sí me gustaría, para los que usan nuestros métodos, cómo nosotros hemos enfocado el trabajo de las inteligencias múltiples dentro de la plataforma. En un primer momento, a través de los libros de lectura del Book Room, que son audiolocutables, lo que hace que los alumnos con discapacidad, por ejemplo, auditiva, puedan leer la frase que se va señalando porque tiene efecto karaoke, los que tienen discapacidad visual lo puedan escuchar, los que tienen dislexia puedan escucharlo y verlo, lo que les permite hacer una asociación, los que tienen TDAH, por ejemplo, puedan recibir esos dos estímulos y puedan intentar captar más la atención. Y pues bueno, aquí pudiese tirarme mucho rato, pero tampoco es la idea, ¿no? Pero bueno, que es con esto, ¿no? Con las lecturas adaptadas a los niveles y a los intereses. Y luego en la parte del Time Travel Mission ofrecemos un apartado específico para trabajar la inteligencia emocional, ¿vale? A través de actividades para que se conozcan ellos mismos y puedan en consecuencia relacionarse mejor con el entorno, ¿vale? La siguiente diapositiva la va a explicar mi compañera Elena. Y bebe agua. Te doy el relevo, que ya no te llega la saliva. El relevo, que necesito un vaso de agua porque ya no me da. Bueno, yo voy a continuar un poco con el aprendizaje basado en juegos y con la gamificación. Bueno, partimos un poco de las diferencias, ¿vale? Que muchas veces se tienden un poco a mezclar, pero bueno, por si acaso hay alguna duda, pues aprendizaje basado en juegos, estamos usando esas herramientas, ese tablero, sea adaptado, sea original, por ejemplo, para llevar a cabo nuestro aprendizaje, ¿vale? Y en el caso de la gamificación estamos usando no el juego en sí, sino herramientas externas, sean avatares, monedas, puntos, para motivar, ¿vale?, a nuestro alumnado. Vamos a entrar un poquito más a ver cómo aplicamos el aprendizaje basado en juegos, ¿vale? Por un lado, los beneficios, ¿vale? Partimos de ahí, ¿vale? Porque es súper importante que el aprendizaje sea un aprendizaje activo. Cuando ellos tienen mayor implicación en el aprendizaje, pues ese aprendizaje es mucho más significativo. Además, vamos a fomentar más creatividad porque al final tienen diferentes maneras de resolver un enigma o un determinado problema. Si además a esto le añadimos algún tipo de aplicación, algún uso del ordenador, de cualquier dispositivo digital, estamos potenciando esa alfabetización digital sin tener en cuenta que al final no es lo mismo que ellos tengan que resolver algo que se lo demos simplemente rellenar los huecos, ¿no? De esa manera en la que aquí en España solíamos aprender inglés hace unos años, ¿no? Entonces, ese aprendizaje más activo implica un razonamiento mucho mayor y nos da otro tipo de habilidades, ¿vale? Y también más control de nuestro propio aprendizaje. Por supuesto, todo esto
nos lleva a mayor motivación, ¿vale? Para organizar este aprendizaje basado en juegos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el objetivo que pretendemos, ¿vale? Nuestras sesiones siempre tienen un objetivo y no debemos de olvidarlo, ¿vale? O muy bien que lo olviden ellos por el camino, está genial que se olviden que están en su clase de inglés, pero nosotros tenemos que tener ese objetivo claro y partir de él para organizar nuestro juego o nuestro... bueno, lo que estemos implementando. Pongamos que vamos a hacer la búsqueda del tesoro, ¿no? Un proyecto que se llame la búsqueda del tesoro o vamos a hacer un bingo, ¿vale? Son ejemplos de cómo un juego lo podemos llevar al aula. Partiendo de ese que, pues eso, vamos a usar, adaptar o crear juegos. Un tablero original o un tablero adaptado. Incorporando o diseñando ellos mismos, a ellos les encanta diseñarlo, crearlo, dibujarlo, esos elementos de juego. Teniendo en cuenta las normas, como os decía, los niños de necesidades tienen ese control de que viene luego, porque si no me descontrolo. Muchas veces no se... ¿sabes? No se alteran, por ejemplo, un niño con hiperactividad, muchas veces es esa necesidad de saber cuánto falta, por eso, por ejemplo, un temporizador nos funciona muy bien, por eso esta pauta nos ayuda mucho en el aula. A ver, perdón que me voy. Planificar los procesos partiendo de siempre tener ese objetivo claro, esa planificación tiene que seguir una ruta de aprendizaje y tenemos que concluir con una evaluación. Una evaluación que, bueno, ahí indica aprendizaje, pero también nos tenemos que poner el foco en la enseñanza, porque muchas veces sí, les estamos evaluando a ellos, pero nos estamos olvidando de evaluarnos a nosotros. Y igual que ellos hacen autoevaluaciones, que está fenomenal que ellos hagan esa reflexión, nosotros también tenemos que hacerla. Incluso tenemos que pedirle muchas veces a un compañero que venga a evaluar lo que estamos haciendo, porque quizás desde fuera nos puedan dar un input que desde dentro no estamos viendo. Todo esto tiene que tener diferentes niveles, ¿vale? Cuando estamos haciendo un juego tenemos que poner niveles. ¿De qué manera? Pues podemos implementar atajos. Muchas veces los tableros tienen esos atajos. Esos atajos pueden ser una manera de adaptar a nuestros alumnos el contenido que estamos usando, ¿vale? Y simplemente, pues, niveles. Lo que os hablaba antes un poco de los corners para el vocabulario, pues bueno, es un andamiaje que les permite llegar a un contenido que quizás por ellos mismos no pudieran llegar, pero si se lo vamos pautando primero el memory y demás, pues al final acaban adquiriendo el conocimiento, ¿vale? Pasamos a la siguiente, por fin. Seguimos con el aprendizaje basado en juegos. En este caso, hablo a través del ClassGame. ClassGame es esta plataforma verde que estáis viendo, con el fondo verde que estáis viendo ahí. Es nuestra plataforma donde tenemos más de 200 juegos tipo Kahoot, ¿vale? O sea, si conocéis Kahoot, si no, Quizlet, hay muchas aplicaciones que nos permiten crear este tipo de herramientas. Suelen ser multiple choice, van con el tiempo, que es una manera de gamificar este aprendizaje basado en juegos. Pero, bueno, tenemos otros juegos tradicionales o otro tipo de técnicas que siguen siendo una forma de usar ABJ. Hablamos, por ejemplo, de Tabú. No es una manera muy fácil de implementar un ejercicio de speaking o un roleplay. A ellos les encanta ser actores, simular cosas y tenemos que aprovecharlo, ¿vale? Por ejemplo, el Scrabble también es otra manera de trabajar ese vocabulario y ellos están jugando, están buscando palabras, pero están haciendo un esfuerzo cognitivo de buscar esa palabra, ahí está, y iba doble letra o no iba, ¿vale? Entonces, bueno, para ellos es todo un refuerzo del aprendizaje. Quizás no es para la sesión inicial, pero sí para una sesión de cierre es perfecto o para los últimos 5 minutos de la clase. En cuanto a la gamificación en el aula, hemos dado pues un poco ahí la definición al inicio, pero bueno, todos los componentes, bueno, algunos de los componentes que podemos
utilizar en nuestra aula pues, avatares, ranking, la cuenta atrás, los puntos, las insignias. Aquí tenemos algunos ejemplos de insignias, ¿vale? Esto también forma parte de nuestro material de la plataforma de Milton con, bueno, un apartado donde vais a encontrar para descargaros este PDF. Y, por ejemplo, pues bueno, el estudiante del mes, os hablaba antes en esas técnicas de la palabra del día o la palabra de la semana, pues bueno, podemos seleccionar ese estudiante del mes en base a el número de veces que o el que mejor recordaba la palabra de la semana o la palabra del mes, o usarlo como una manera de usar la metacognición para que ellos busquen esa información que tienen ahí. Tienen que responder a una pregunta antes de salir de clase. Y en base a quién la responda mejor o quién, pues podemos hacer este tipo de rankings o, por ejemplo, premiar un trabajo cooperativo en el aula. Al final los alumnos suelen motivarse mucho con las competiciones y, bueno, tampoco necesitamos muchas reglas, no nos quita mucho tiempo, no tenemos que corregir, que evaluar, que hacer un poco ningún trabajo extra. Incluso para Great Classmate, pues bueno, puede ser una forma de usar esos alumnos avanzados para que ayuden a los compañeros que están tardando más. Estamos dando un soporte a necesidades educativas, estamos dando unos valores a nuestro aula y bueno, pues creando unos ciudadanos pues un poco más involucrados con la sociedad, que me parece un poco también la base de la educación. Sin mucho más, nos vamos a, bueno, ya casi al final, donde os enseño dos cositas que siguen formando parte de nuestros materiales. Un diploma, que no deja de ser otra manera de gamificar el aula. Les encanta ver ese ranking de monedas, que aquí os lo damos en un clic. Con ese imprimir diplomas, pero si no, pues tenéis un Canva o cualquier otro tipo de herramienta donde lo podéis crear. Ya tenéis el concepto y la idea, bien trimestrales, bien anuales. Y bueno, aquí tenéis la plataforma donde, pues igual que podéis usar ClassDojo o otro tipo de plataformas donde tienen su avatar, puntos, monedas, pues aquí también lo tenéis todo incluido para tanto imprimir los premios especiales como los diplomas. Al final agrupa todo y bueno, con respecto a la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, simplemente cerrar con una idea muy clara, ¿vale? Que nunca tenemos que dejar de lado nuestro objetivo, ¿vale? O sea, nuestro objetivo de la sesión siempre tiene que estar ahí y no se puede difuminar a lo largo del aprendizaje. Obviamente se puede cambiar por el camino porque las situaciones que se vayan generando en el aula las tenemos que tener en cuenta y las tenemos que valorar. Pero bueno, siempre tenemos que tener el foco en lo que queremos evaluar. Y bueno, pues realmente esto es todo por hoy. Volveremos con más ideas, con más conceptos que os resulten interesantes. No sé si tenéis dudas, preguntas, daros las gracias. Y si hay alguna pregunta, alguna cosa que queráis contarnos, debatir y demás, pues ahora es el momento. Muchas gracias, Ornella y Elena, por la aportación y por vuestra inmensa sabiduría. No tenemos ninguna cuestión ni pregunta en el chat. Podemos aprovechar nuestros últimos minutitos que tenemos por si surge algo que queráis comentar, alguna pregunta que queráis hacer a alguno de las ponentes, pues este sería el momento. Experiencias que queráis compartir, proyectos que hayáis realizado un poco siguiendo estas u otras pautas. No, ¿verdad? Son las 7 de la tarde. Ya estáis deseosos. No me acuerdo de ninguna estrategia que haya aplicado en el aula a las 7. Bueno, nada, daros las gracias y nada. Gracias a vosotros, sí. Si necesitéis, estamos aquí y sabéis dónde encontrarnos. Eso es, toda la información es muy importante. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias una vez más a todos, a los participantes. Esperamos poder veros en otras próximas sesiones. Os mantendremos informados. Dani, Sí.
creo que Leonardo tiene una pregunta. No, nada más, gracias. Ah, Sí, saludos desde México, Ciudad de México. Ay, muy bien. Saludos. Ven, conectar también es parte de la inclusión. Exacto. Eso es. Es parte de todo, de la educación, de todo incluido. Claro que sí. Bueno, Yo, pues, yo además, desde gracias. Bilbao, desde Ah, Bilbao, un España. poquito más cerca, un poquito más cerca. estupendo. Pues os Muy deseamos bien. una feliz tarde y esperamos poder veros